Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Madre e Hija. Hoy pues estamos en el episodio número 11 y pues nos encontramos otra vez, otra semana, otro día para poder estar aquí con mi mamá, compartir y pues seguir platicando respecto a la violencia política contra las mujeres. De igual forma, hoy tenemos a una invitada y pues mi mamá va a dar paso a presentarla. Bueno, muchas gracias, Sofi. Efectivamente, ya el episodio 11, otra semana más, que rápido se está pasando el tiempo y finalizando ya también el mes. Para nosotras es un gusto el poder contar con invitadas, ¿verdad? Muy interesantes y además protagonistas del contexto político y de la política nacional. No solo vamos a hablar de la violencia política contra las mujeres, sino que también esa participación política que ejercen las mujeres en Guatemala y que conlleva para esto. Para esto tenemos invitada a la licenciada, diputada Sonia Gutiérrez. Actualmente es presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, la única mujer indígena actualmente en el Congreso de la República. Lamentablemente vamos a hablar sobre esto, que hay que ir cerrando esas brechas, ¿verdad? Pero también es un honor y es un orgullo el poder contar con una mujer tan activa políticamente y de verdad que deja en alto el nombre de las mujeres y en esa defensa de los derechos de las mujeres en Guatemala. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar a la diputada Sonia Gutiérrez, quien nos está acompañando el día de hoy, pero antes de eso, que nos digas, Sonia, ¿cómo te defines? ¿Quién es Sonia Gutiérrez? Bueno, hola Lorena, Sofi, también para mí es muy agradable estar acá en este programa, por lo que veo un programa muy diverso con temas sumamente importantes e interesantísimos que hablar en el país. Bueno, ¿quién es Sonia Gutiérrez? Yo me identifico como pues una mujer maya Pocomán, una mujer que desde muy pequeña, desde el ámbito de mi familia, me han enseñado que todo lo que en la vida uno hace, pues todo tiene que ser a base de sacrificio, esfuerzo, trabajo, y eso quizás es lo que proyecto ahora en el Congreso como diputada. Claro, hay circunstancias difíciles en la vida que a veces no depende de uno, estrictamente las soluciones y definiciones, pero lo que siempre he aprendido en toda mi vida y trayecto es que las mujeres no tenemos limitaciones, al contrario, tenemos mucho que seguir dando en el país, así que me identifico como una mujer que quiere contribuir y transformar nuestro país en beneficio de hacer una sociedad más justa y sobre todo ir rompiendo esas brechas de desigualdad que hay en nuestro país. Creo que esa es la aspiración más profunda que yo busco desde que estaba en sociedad civil y pues ahora que estoy en un cargo político, con más razón tengo que demostrar que los cambios se pueden empezar desde el rol que uno desempeña. Súper, pues la verdad ya lo dijo mi mamá, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí también es un gusto poder coincidir ahora en este espacio junto con mi mamá. También hemos coincidido en otros espacios con la diputada. Y pues ya para adentrarnos al tema, ¿verdad? Y también respecto a como tú decías de los cambios que tú quieres hacer, la pregunta sería, ¿cuál ha sido tu experiencia, verdad, respecto a la participación política y como mujer indígena? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha atravesado en tu vida y demás? Bueno, hablar de la participación política en Guatemala, en el país, definitivamente que para todas las mujeres, seamos indígenas, mestizas, garífonas, xincas, que es la diversidad de nuestro pueblo, siempre hemos encontrado dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos patrones de carácter estructural que siguen imperando en nuestra sociedad y que eso irradia en todos los espacios, tanto privados como públicos. Entonces hay dos fenómenos que seguimos enfrentando a todas las mujeres: el patriarcado, el machismo, pero el racismo también es otro fenómeno estructural que sigue todavía generando esas brechas de desigualdad. En la experiencia que yo tengo, puedo decir, por una parte, veo importante el ejercicio, la participación, desde que uno se empieza a involucrar
Para mí fue bien difícil también tomar una decisión de meterme al ámbito político, porque el concepto de política en nuestro país pareciera que es así, ruda, y que eso solo los hombres lo dominan, ¿no? Eso para uno es difícil. Segundo es que obviamente hay limitaciones cuando uno asume un cargo, hay un costo, no solamente económico, sino que también familiar y muchas veces social también. Entonces, cuando uno toma esa decisión, es bastante determinante, pero ahora que estoy en este cargo y 5 años ya casi de diputada, digo yo, pues sí, vale la pena estar, aún con todas las adversidades que nos toca que enfrentar, pero digo yo también, si no estamos nosotras las mujeres, es muy difícil que avance, en el caso particular, una agenda en defensa de los derechos de las mujeres, que ese es el tema que ahora estoy trabajando al frente de la Comisión de la Mujer. También debo decir que a veces es frustrante, porque a veces uno entra con la ilusión, la emoción de que uno ya tiene un cargo político, público, ser diputada, voy a ir a aprobar una ley, pero te das cuenta que en el seno del Congreso tienes que convencer y tener un cabildeo político, que ya son otros asuntos que uno le toca que enfrentar. Entonces, yo calificaría, es desafiante la participación política, pero es necesario. De lo contrario, nunca vamos a lograr superar esas brechas de desigualdad. Cueste lo que cueste, porque a todas nos ha costado ocupar un cargo público, ahora yo lo estoy desempeñando. Hemos tenido otras compañeras, mujeres indígenas también, que nos han abierto camino, y estoy segura que lo mismo han enfrentado. Pero también mi visión o mi idea es generar esos cambios ahora que estamos, para que las que vengan pues no sufran lo que a nosotras nos ha costado, digamos. Esa es como la perspectiva que yo estoy haciendo, cueste, repito, lo que cueste, porque sí nos toca que sacrificar familia, amistades, comunidad, todo el desprestigio y el ataque también que pues nos toca que enfrentar, pero esa es la política, y de alguna manera también nuestra posición es seguir generando cambios en nuestra sociedad, porque yo creo que si no las hacemos nosotras, pues nadie lo va a hacer por nosotros, y ya lo vimos a lo largo de la historia. Nosotras tenemos que empoderarnos, apropiarnos y generar esos cambios que necesita el país. Así es. Sonia, de esa experiencia, y que es muchísima, porque sí te hemos seguido y hemos visto esa lucha tenaz que se ha mantenido, ¿podría señalar si ha existido violencia política y cómo la definirías? Por supuesto, la violencia, estoy totalmente segura que todas la hemos enfrentado. En el caso muy particular, sí me ha tocado en cierto momento, cuando la primera vez que yo me postulé como candidata a la alcaldía, porque yo empecé en una candidatura local, y eso, un compañero mismo del partido, y pues como sabemos cuál es la política tradicional, así de abusiva, arbitraria, entonces me decía, es que si vas a ir con esa actitud de buena gente, de hacer bien las cosas, o sea, tenés que ir con esa rudeza, ir a somatar las cosas, porque así ganan los políticos. Entonces, para mí eso fue bastante agresivo de su parte, porque entonces como quien dice, nosotras las mujeres no estamos preparadas para hacer la política tradicional para ellos, pero la política desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de cambio, de transformación, no la van a entender. Y así, y ya no digamos en el ámbito de diputación, hemos encontrado casos en donde hay compañeros diputados que en cierto momento han pretendido callarnos, ¿verdad? Hasta incluso al momento en que queremos tomar la palabra, o sea, se nos limitan con algunas expresiones. A veces no es, digamos, la expresión verbal, sino los gestos también, como te ven, así también, o sea, irradia, digamos, ese desprecio que en cierto momento, o esa incomodidad que genera uno, porque saben que sus planteamientos son distintos a los posicionamientos de ellos. O sea, sí hay de diferentes formas, y no digamos la violencia digital,
que eso sí es abrumador muchas veces cuando nos toca que enfrentar, que no solamente genera violencia de género, sino que también el racismo, que es bastante profundo. Obviamente detrás de una máquina cualquier gente escribe cualquier cosa, ¿no? Pero eso también va en detrimento de la dignidad de la persona. O sea, de todos lados nos ha tocado que enfrentar esa violencia política. Sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo esa anécdota también, la que tú decías. Bueno, yo he participado en algunos partidos políticos y recuerdo uno de ellos donde un compañero me decía, no, Lorena, con ese pensamiento no vas a llegar a ningún lado y aquí se necesita dinero. Entonces, si no hay dinero, no se avanza. Entonces se queda una. Y entonces, ¿cómo participamos las mujeres con tantas limitaciones, verdad? Pero son cosas que una se va encontrando en el camino por muchas herramientas que tengamos, por muchos caminares, siempre nos encontramos con obstáculos como tal. Sí, yo creo que ahorita que mencionaba la diputada, o sea, respecto a todas esas limitaciones, respecto a los obstáculos que te has encontrado participando, ¿verdad?, en la política, y tal vez esto va a ser un poco personal y creo que es la primera vez que lo voy a preguntar de todos estos episodios que hemos tenido. Yo creo que es bien importante también preguntarle de qué forma... digamos, si tú tienes algún grupo de apoyo, si recibes terapia, si tienes algún tipo de sanación, porque al final todo esto nos afecta psicológicamente, físicamente, y como tú lo mencionabas, también atraviesa por nuestra familia, por la pareja, bueno, por todo nuestro contexto social, y no sé, quisiera saber si hay algún tipo de cuestión que tú hagas para poder también sostenerte, o sea, mentalmente y físicamente. No, eso es bastante importante. Yo creo que ese es un tema que a veces uno descuida en la política. Esos mecanismos de sanación, llamémoslo, porque de veras es un ambiente muy, muy hostil el que uno se enfrenta. Yo termino el día agotadísima y todavía en horas de plenarias, en horas de reuniones, no terminamos. Y no solamente porque termina la plenaria, ¿qué? Tipo 8, 9 o a veces más o de madrugada, sino que todavía tienes tareas que seguir respondiendo a la gente, que no pudiste contestar el teléfono, pero que tienes mensajes y hay que responder los mensajes. Es un mundo realmente bien intensa la política, y aparte no solo lo intenso, sino digamos lo hostigante que es en ciertos momentos. Y de veras, si uno no tiene el sumo cuidado de tener esos elementos emocionales, psicológicos, o sea, yo creo que uno en cierto momento colapsa. Colapsa, y yo creo que hemos tenido experiencias de compañeras que lo han hecho. Ahora, ¿qué he hecho yo y me ha ayudado? Digamos, en mi experiencia es que desde el primer momento en que yo ejerzo la diputación, también veo la necesidad de tener círculos de compañeras, organizaciones, digo yo porque vengo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, cuando asumo yo la diputación, digo, es que no es Sonia Gutiérrez la que asume per se, solo ella, sino que se supondría que yo voy a ser la voz o la portavoz de las demandas de las mujeres o las causas por las que yo he venido luchando por años. Entonces, lo que hago es un esfuerzo de articulación con compañeras, mujeres, y eso me ha ayudado, no solamente para legitimar mis propuestas que las hago de la bancada, sino que también esos círculos de solidaridad entre nosotras, porque las violencias no solamente yo como diputada las vivo, vive la representante del CODEDE, del COCODE, de una asociación, o sea, tenemos elementos en común. Ese mundo hostil del ejercicio de la participación política nos debe ayudar también para ahí sí tener esos círculos de solidaridad, amistad, compañerismo entre nosotras, porque no solamente queremos apuntalar a una agenda legislativa, sino que también queremos que entre nosotras generemos esos anticuerpos que nos toca que enfrentar todos los días. Creo que eso me ha ayudado un poco para no sentirme sola, porque a veces uno en lo solitario, yo cuando me veo y veo a mi alrededor y ¿con quién hablo? Porque los que encuentro no son aliados míos, y alguna ley o alguna propuesta yo sé que no voy a contar con ellos, pero sé que externamente hay otro sector importante que también respalda lo que hago. Entonces, eso me ha fortalecido y eso me ha ayudado un montón, creo yo, por eso es que sigo firme
en el trabajo que hacemos. No, y muy importante e interesante. Eres secretaria general del partido, entendemos, hasta ¿verdad? ahora sí. ¿Cómo ha sido también esa participación, verdad? Porque, bueno, asumo que estamos como en un proyecto político, un partido político democrático, amplio. ¿Existe en tu partido esa democracia o sí se ejerce también algunas violencias internas sutiles de compañeros a las compañeras en diferentes espacios como tal? Bueno, refrendo lo que decía, que el ámbito de hostigamiento y de violencias y de exclusión de las mujeres es muy general. Y ahora, ya volviendo al plano político partidario, nosotros tenemos ciertos principios internos, ¿no? Yo tengo bien claro un principio muy fundamental para nosotros es la equidad étnica, porque pues, somos un país diverso culturalmente hablando, la equidad de género, ¿va? Porque hay participación de hombres y mujeres, y la equidad generacional, que es un principio pilar de nuestra participación. Pero eso todavía es un tema que en la práctica tenemos que seguir trabajándola, porque los militantes, los afiliados, vienen de diferentes experiencias, ¿no? Y aunque tengamos un principio, nos ha tocado que también hacerles ver a ellos lo difícil para nosotras asumir cargos. Para mí fue bien difícil asumir una secretaría general, porque, o sea, cuando uno se pone a ver en el país quiénes son secretarios generales de los partidos, o sea, tienen características. Sí. Hombres con blancos, dinero. con dinero, sí. O sea, uno se pone a evaluar eso y uno dice, bueno, uno no tiene dinero, pues si uno viene de una comunidad, viene haciendo su trabajo honestamente, indígena, porque ese también es otro elemento, su mayoría no han sido indígenas quienes han estado al frente de los partidos. O sea, te pones a pensar todo eso, pero yo creo que al final del día lo que a mí me llevó a tomar una decisión como esta es que creo que desde casa se tiene que empezar a hacer los cambios. Y si yo tenía respaldo de los militantes afiliados, también creo yo que es una oportunidad para demostrar la capacidad, porque de lo que sí estoy segura yo es que las mujeres tenemos que demostrar las capacidades que tenemos, toda vez se nos dé la oportunidad de hacerlo. Entonces tuve mis temores, mis miedos, como los tenemos todas en cualquier momento, pero yo creo que también me he acompañado de hombres y mujeres que nos hemos ayudado para tratar de hacer un ejercicio político ético y sobre todo que también con compromiso hacia la población, que ese, digamos, es como lo que tenemos presente en esta participación política. Y complementando, digamos, la pregunta que te acaba de hacer mi mamá, ¿cómo podríamos, ejemplos de cómo podríamos visibilizar, ¿verdad? La violencia política que atravesamos como mujeres desde nuestros espacios, porque creo que muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva de, bueno, sí existe la violencia política, pero, bueno, ¿cómo le hacemos para que las personas se enteren? ¿Cómo le hacemos para denunciar? ¿Cómo le hacemos para que sea visibilizado el tema? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que se deben de hacer, se deben porque no siempre se hace, ¿verdad? El hecho de evidenciar todas esas acciones que amedrenten nuestra dignidad, porque al final la violencia política lo que hace es amedrentar nuestra dignidad como mujeres, y eso lo que hace es que nos somete también muchas veces a ello. Entonces, a veces las mujeres, pues no es porque lo querrán callar o aguantar, pero hay una cultura también muy hostigante que a veces se ven en circunstancias muy complicadas. El otro tema es que lamentablemente la institucionalidad en materia de justicia tampoco te genera confianza. Entonces, eso te desmotiva, eso también desincentiva, porque entonces cualquiera dice, bueno, pero si presento una denuncia no me van a hacer caso, no se investiga. O sea, hay varios factores. Pero insisto, yo creo que el primer paso es evidenciar.
dar a conocer las violencias que estamos enfrentando, forzar a las instituciones, porque de alguna manera si no están funcionando, pues no están funcionando y hay que decirlo tal cual son. Y tercero es que sí hay una falencia, y es que no, el tema de la violencia política como tal no está tipificado, ¿verdad? O sea, tenemos una ley contra los feminicidios, pero la violencia política como tal no existe. Yo creo que ese sí es un vacío también necesario de llenar, porque entonces también cómo vamos a evidenciar si no existe, lo que no está escrito como ese, no existe, sí. Entonces creo que sí ahí tenemos un vacío enorme, que incluso hemos hablado también en el seno de la comisión, las diputadas, si eso también es un proyecto de ley que también queremos ver si lo logramos impulsar con ustedes y con muchas otras, ojalá ya así fuera, porque creo que sí es necesario tener una legislación específica. Sí. Gracias, Sonia. Efectivamente, en relación a eso, hablamos sobre el partido, pero también estamos hablando de esas violencias políticas que lamentablemente se ven como en esos espacios de toma de decisión. Y uno de ellos es el proceso electoral, cuando te quieres lanzar a ese proceso popular, a ese proceso de elección. Creemos que una de las instituciones que le debería de poner énfasis a esto es el Tribunal Supremo Electoral, en el caso de procesos electorales, y no sé si en otros, y los partidos políticos. ¿Qué le recomendarías tanto al Tribunal Supremo Electoral y a los partidos políticos para ir previniendo esa violencia política? Ya lo decíamos, las redes sociales han sido terribles en procesos electorales, pero también las campañas han sido muy, muy fuertes hacia las mujeres. ¿Qué recomendarías? Bueno, yo creo que el ente rector, que en este caso en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, definitivamente que debe jugar un papel determinante y más contundente. Lamentablemente, pues la forma en cómo han funcionado no solamente el tribunal, sino que las instituciones públicas que han sido cooptadas. Entonces eso no ayuda para generar este tipo de acciones, mecanismos. Funciona, por ejemplo, en papeles un instituto, pero ese instituto no se ve realmente resultados, acciones. Recuerdo muy bien que, no sé si es en la anterior campaña o en la anterior a esta, donde sí hubo como un protocolo que recuerdo yo se impulsó por todas esas agresiones que se dieron durante las campañas electorales, en donde exponían a las mujeres, ¿verdad? Semidesnudas casi. Eso es una violencia terriblemente fuerte en términos de agresión hacia las mujeres, exponiéndolas en ese sentido. Entonces, creo que el tribunal se ha quedado muy corto en esto, cuando debería tener la rectoría y ponernos ahí, sí, digo yo, a los partidos, porque al final los partidos estamos al tanto de lo que el tribunal debería hacer, pero ese ente rector ha dejado de tener rectoría, creo yo, en materia electoral, y esa es una debilidad. ¿Qué tenemos que hacer los partidos? Pues definitivamente ser más democráticos y generar más condiciones que permitan la participación política no solamente de las mujeres, sino que también de la juventud. Miren, en las últimas elecciones, los jóvenes fueron quienes votaron y determinaron los resultados electorales, pero no le hemos puesto atención. Pareciera que los jóvenes solo son votantes, cuando los jóvenes tienen un rol fundamental, protagonistas. Entonces los partidos políticos sí tenemos que tener una función, como dice la ley, o sea, ser intermediarios entre el Estado y la sociedad civil, pero con una perspectiva también de pluralidad y de amplia participación y más democráticos. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos tienen dueños, y el dueño del partido es el que pone los candidatos, y si ahí sí el mejor postor, como te lo dijeron a ti en su momento, quien tiene dinero es el que paga el que tiene las primeras casillas, tanto en las listas distritales como en la lista nacional. ¿Qué democracia estamos hablando ahí? No existe tal democracia, porque al final es el dinero es el que va a valer, y eso no existe. O sea, los partidos hemos dejado, y digo yo como secretaria general, que tenemos nuestros principios, pero somos un partido de 20, no sé cuántos que hay ahorita están. ¿Cuántos de ellos realmente tienen una visión así? No lo hay. Entonces los partidos han quedado al margen
de esos temas de democratización y de participación política. Todo lo que hay que hablar de partidos políticos, ¿verdad? Tenemos que hacer un programa específico. Programa, yo creo que sí, porque ya se nos va a venir encima las próximas elecciones y qué va a significar para las mujeres. Y no solamente, y no pasa solo para una población de mujeres específicamente, ¿verdad? Toda esta violencia política en campaña electoral es para todas las mujeres, independientemente de qué partido, de qué clase social, y se ve terriblemente, ¿verdad? Le sacan cuántos amantes, esposos ha tenido, que si es fea, que no se arregla, o sea, de verdad las mujeres las ponen en una situación bien compleja, mientras que a los hombres no se les exige. Y creo que nosotras mismas también las mujeres caemos en eso, en criticar a las propias mujeres, y también vamos como reproduciendo esa misma violencia entre nosotras, ¿verdad? Pero hay cosas que hay que seguir hablando, y yo creo que sí hay que hablarlo y hay que ir viendo, que sería bueno, siempre lo hemos dicho también en otros espacios, que lamentablemente cuando se acercan los procesos electorales hablamos sobre esas situaciones, ¿verdad? Nunca lo hacemos antes, todo lo que implica para las mujeres participar y todo lo que implica dejar, como bien decía Sonia, la familia, la pareja, estudios, trabajo, no sé, porque encima también cuando se trabaja en organizaciones de la sociedad civil o eres parte de organizaciones de la sociedad civil que se promueve la participación política de las mujeres, si quieres ser candidata tienes que renunciar al trabajo, y entonces ¿cómo sostienes una campaña si no tienes un trabajo? O sea, hay cosas que también nos entrampan a las mujeres para poder participar, y entonces son pendientes, ¿verdad? Que hay que seguir discutiendo. Una lista larga de sí. temas que han salido en estos, Sí. En esta serie de episodios, ¿verdad? Sí. Yo creo que en todos los episodios hemos Sale. dicho de que siempre hay cosas que tenemos que seguir platicando, que tenemos que hablar, que tenemos que hacerlo visible, para que todos y todas nos enteremos de las cuestiones que se atraviesan, ¿verdad? Y que a veces no se hacen tan, o sea, no se exhiben tanto, ¿verdad? Así es. Pero pues ya llegamos al final, ¿verdad? De este episodio, y ya por último, pues si la diputada Sonia nos puede dar un mensaje, ¿verdad? A la cámara, a las personas que nos están escuchando, respecto a la importancia que tiene la participación de las mujeres, ¿verdad? La participación política de las mujeres, y qué cuestiones. A pesar de todo. Sí, a pesar de todo, pues, porque. Pero bueno, tenemos. Ajá, exactamente, pues hay que estar en la jugada, si no, pues, ¿dónde estaríamos? Sí. Entonces, eso, ¿verdad? La importancia de la participación de las mujeres y algunas razones por la cual tú, pues, nos puedas decir que fortalezcan esa participación. Bueno, la verdad es que yo el mensaje que le dejaría al pueblo de Guatemala y a todos aquellos que nos puedan visualizar es que es imprescindible la participación de las mujeres en política. Yo creo que desde hace mucho tiempo nos hemos quejado de en manos de quién está la política, y la verdad quienes han estado pues no lo han hecho bien. Y yo creo que las mujeres tenemos una visión estratégica y una visión también de transformación. O sea, las mujeres sacamos adelante a nuestras familias, sea lo que sea, nos toca que enfrentar las grandes adversidades, pero nunca nos detenemos, sino que al contrario. Tomamos fuerza, auge para sacar todas las cosas adelante, y yo creo que este país sí ya amerita que las mujeres estemos en ese mismo plan que los hombres, tomando decisiones de manera ecuánime para hacer la transformación de nuestro país. Sí o sí, las mujeres tenemos que estar en política, de lo contrario no vamos a transformar este país. Así que gracias Lorena, gracias Sofi por esta invitación. Se vio muy corto el tiempo porque hay muchos temas, pero en otra oportunidad siempre estamos aquí a la orden. Pues bueno, agradecer, Sonia, siempre ha sido muy abierta a las comunicaciones, es una de las que me contestan los mensajes a medianoche o lo que sea, siempre tiene tiempo, de verdad, y eso dice mucho, eso dice mucho porque sigue siendo Sonia con la humildad, con la apertura y con las ganas de seguir aportando y de transformar este país como tal. ¿Verdad? Así que bueno, cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos acá. Esperamos pues compartir en otros espacios, en otro episodio, tal vez hablando ya fuera de
de tu papel político, tal vez ya más personal que lo que hablábamos de detrás de cámaras, ¿verdad? Las cosas que hemos platicado como mamá e hija, pero que también es importante platicar con otras personas respecto a lo personal. Y pues bueno, no olvidar, ¿verdad? Que este proyecto y estos episodios pues son gracias a la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, a UNO Mujeres y a... CODEFEM. Sí, a CODEFEM. Sí, pero y al Fondo para la Consolidación de la Paz. Consolidación de la Paz. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Nos vemos en un episodio siguiente. Próximo. Y por favor, suscríbanse si quieren compartir. Pues por favor, compártanlo para que más personas puedan enterarse respecto al tema y podamos seguir creciendo como podcast. Así que les mandamos un saludo desde acá y nos vemos hasta una próxima. Gracias, Sofi, gracias, Sonia. Nos seguimos viendo allá en el Congreso de la República. Chao. Claro que sí.